Hola, buenas tardes. Nosotros somos el primer equipo y les vamos a presentar a continuación mi compañera Evelyn y yo las predicciones y criterios de su enfriamiento constitucional y velocidad de crecimiento. La solidificación es el paso de los materiales de un estado líquido a sólido, y para que esto pase es reducir su temperatura por debajo de su punto de solidificación. Corresponde la transformación de fase desde el estado líquido al estado sólido de un metal. La solidificación es un proceso que ocurre por la nucleación y crecimiento de una nueva fase. Desde un punto de vista ingenieril, la solidificación es probablemente la transformación más importante en el campo de la metalurgia. Para llevar a cabo la solidificación, se debe disminuir la energía libre del estado sólido bajo la del líquido. ¿Cómo se produce la solidificación dendrítica? Cuando la nucleación es débil, el líquido se subenfría antes de que se forme el sólido. Bajo estas condiciones, una protuberancia sólida pequeña llamada dendrita se forma y crea en la interfase. Conforme crece la dendrita, el calor latente de fusión pasa al líquido subenfriado, elevando su temperatura hacia la temperatura de solidificación. En los troncos de las dendritas primarias también pueden crecer brazos secundarios y terciarios, para acelerar la liberación de calor latente de la transformación. El crecimiento dendrítico continúa hasta que el líquido subenfriado alcanza la temperatura de solidificación. El crecimiento dendrítico, el calor es absorbido por el líquido subenfriado. ¿Qué es la nucleación? La nucleación es un proceso que se da generalmente con más dificultad en el interior de una sustancia uniforme. Se caracteriza por la activación térmica que posee brindar la energía necesaria para poder formar un núcleo estable. Hay dos tipos de nucleaciones, la homogénea y la heterogénea. Se le puede llamar a este proceso la aparición de una nueva fase. En general, hablando de ambas nucleaciones, la diferencia resulta en que la nucleación homogénea ocurre del interior del líquido hacia el exterior del molde que lo contiene, y la nucleación heterogénea ocurre desde el exterior o las paredes del molde hacia el interior del líquido. En la mecánica de la solidificación, la transformación de líquido a sólido ocurre en dos etapas. La primera es la nucleación de la fase sólida en la fase líquida, donde se genera una superficie sólida líquida que tiene una energía de superficie. Y en la segunda se refiere al crecimiento de estos núcleos a medida que desciende la temperatura. Crecimiento. Debe haber una transferencia de átomos hacia el líquido y desde el líquido por parte hacia el sólido ordenado, respectivamente. Obviamente, siendo mayor la transferencia hacia el sólido para que se produzca el crecimiento. Hay dos tipos de crecimiento, uno planar y otro irregular. Para el crecimiento de aleaciones, el sólido se forma generalmente, tiene una composición distinta al del líquido que proviene. Así la distribución del soluto en el sólido será diferente. Subenfriamiento constitucional. Consiste en que el líquido enfrente de la intercara sólido-líquido se enriquece de soluto y por ende baja su temperatura de solidificación. Así, luego se produce un crecimiento dendrítico. Crecimiento celular dendrítico. Cuando el subenfriamiento constitucional aumenta, las celdas cambian su forma regular y adquieren las características de un crecimiento lateral, debido a que el crecimiento sucede a lo largo de las otras direcciones del crecimiento fácil, que son normales a la dirección del movimiento en la intercara sólido-líquido. La existencia y tamaño de la zona de subenfriamiento constitucional dependerá de las magnitudes de los gradientes de temperatura. Así, dt sobre dz tiene que ser menor que dts sobre dz para que se produzca. Si dt sobre dz es mayor que dts sobre dz, no hay subenfriamiento constitucional y por ende no habrá crecimiento dendrítico. Donde ocurre realmente la solidificación es en la interfase sólido-líquido. Así se define el gradiente crítico y aquí a continuación les dejamos la ecuación para calcularlo. Aquí en la imagen que les voy a presentar a continuación
vemos la estabilidad de la intercara líquido-sólido. Esta está controlada por la cantidad de subenfriamiento constitucional que existe delante de esta mientras avanza. Bueno, para interpretar la imagen que vemos a continuación, vamos a ver que al moverse desde la región izquierda hacia la derecha superior, a lo largo de las líneas de 45 grados, se conduce a un refinamiento de la estructura sin cambiar su morfología. En contrario, si atravesamos estas líneas, pasando desde la región superior izquierda hacia la región inferior derecha, se producen cambios de la morfología de crecimiento, de planar a crecimiento celular o crecimiento dendrítico. Bueno, aquí en la siguiente imagen solamente es para ilustrar un poco de cómo se ve la microestructura dendrítica y la microestructura planar. Para concluir, la solidificación es un proceso de nucleación y crecimiento, donde normalmente y operacionalmente se obtiene una nucleación heterogénea. El crecimiento de una fase sólida a través de una líquida puede ser de dos tipos, una planar. Esto va a depender del gradiente térmico del líquido, o sea, si el gradiente es negativo, se va a producir un subenfriamiento en el líquido del metal puro y por ende la solidificación dendrítica. Si es positivo, la interfase va a lograr subenfriarse de tal forma de solidificar. En cambio, para lesiones se puede producir subenfriamiento en el líquido con gradiente negativo y positivo, debido a la generación del subenfriamiento constitucional. Bueno, de nuestra parte sería todo. Por parte de mi compañera Evelyn y mía, les agradecemos por su atención. Esperamos les haya gustado la presentación y cualquier duda o comentario, si nos lo pueden hacer saber, pues los agradeceríamos.